esos sectores. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Lorenzo Sigot Gravina, es director de análisis macroeconómico de la consultora Empiria. Lorenzo, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda acá en Radio Mitre. Hola, ¿qué tal? Sí, soy de Equilibra. Perdón. De Equilibra, uy, perdón. Ningún problema. Vamos de vuelta. Mira, hacemos como que retrocedemos para atrás. Estamos ahora sí en comunicación con Lorenzo Sigot Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Ahí está, por favor, vale, que la aclaración y la hacemos obviamente al aire. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Lorenzo? Y las disculpas, bien. Por supuesto, por la confusión. No hay problema. No, queríamos consultarte obviamente el tema de FATE es central hoy en la agenda, pero entiendo que el tema de las importaciones, más allá del sector de neumáticos, también está teniendo algún tipo de influencia en otros sectores de la industria. ¿Cómo es ese mapa? Bueno, nosotros a mediados de enero armamos justamente en Equilibrio un informe que titulamos El mercado interno en disputa y veíamos la producción nacional versus la importada. Y cuando vos ves, en ese momento comparamos la actividad del tercer trimestre del 2025 contra la actividad del tercer trimestre de 2023, es decir, digamos, los 2 años de alguna manera del gobierno de Milei, y lo que veíamos es que, bueno, más o menos el nivel agregado de actividad no cambió, pero sí hubo muchos sectores que cayeron y algunos que crecieron y mucho. Por el típico caso de las locomotoras es más fácil, ¿no?, de describir. Tenemos los servicios de conocimiento, la energía, la minería y el sector agropecuario que vienen creciendo fuerte. Y después los sectores que perdedores, bueno, sobre todo concentrado en la industria, y como la industria es casi por definición transable, es decir, se puede exportar e importar, ahí lo que tratamos de discernir es, bueno, ¿qué pasó con las importaciones? Y en muchos sectores que hubo caída de la actividad, en 20 de los sectores transables que hubo caída del nivel de actividad en los últimos 2 años, notamos que en 16 de ellos las importaciones aumentaron el market share y en 14 directamente crecieron los volúmenes. Es decir, vos tenés la paradoja, como pasa en el sector neumático, que cae fuerte la producción nacional en los últimos 2 años y crece fuerte los volúmenes importados, ¿no? Entonces hay una especie de sustitución, ¿no?, de producción local por productos importados. Todo esto en un mundo, esto hay que decirlo, en el que China, sobre todo, a partir del triunfo de Trump y la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China no ha podido vender a su principal comprador en algunos momentos y ha inundado de productos al resto de los mercados, ¿no? A ver, ¿y cómo se soluciona esto? Porque, a ver, en términos prácticos, muchas veces esos productos importados, cuando el usuario, digamos, el comprador va y va a comprar, le sale más barato por ahí que el que se produce acá. Y ahí hay un tema complejo de solucionar, porque el que tiene que comprar dice, che, esto me sale más barato, y no está pensando si esa goma la produjo un empresario argentino o bien importado. ¿Cómo se puede solucionar eso? No, claro, porque de hecho también había problemas antes. Es más, acordate en la gestión pasada que había muchos viajes que se hacían al exterior en auto para cambiar las llantas porque eran mucho más baratos. Hoy nosotros recordamos los que iban a Uruguay, incluso a Paraguay, a hacer el cambio completo de neumáticos porque salían menos de la mitad. Exacto, también había brecha, bueno, por varias razones, pero sí, a ver, el punto acá, claro, es encontrar un punto de equilibrio. Digamos, la economía se venía cerrando cada vez más y digo, el final del gobierno de Alberto Fernández, una economía muy cerrada, con mucha inflación y con demasiados problemas. Las dudas siempre es, bueno, ¿cómo hacemos una apertura de comercial que sea armónica o armoniosa con el aparato productivo local? Porque, digo, hasta la media sanción en Senado, por ejemplo, no había incentivos en inversión en pequeñas empresas, medianas empresas, solo el RIGI, que es las grandes empresas, la minería, la energía, que no está mal hacer eso, pero digo, por otro lado, vos estás sin poner ningún incentivo para las pequeñas y medianas empresas, estabas además usando el tipo de cambio, el gobierno usó para bajar justamente la inflación, y parte de la baja rápida de la inflación tuvo que ver con usar el tipo de cambio oficial como ancla, pero claro, se apreció mucho el tipo de cambio. A todo esto aparece China y la guerra comercial con Estados Unidos, en la cual casi todos los países del mundo se protegieron de China. Y en cambio nosotros hicimos una apertura quizás demasiado indiscriminada en un momento con tipo de cambio real bajo. Y el propio presidente siempre mencionaba que, bueno, hay que
hacer una reforma laboral, hay que hacer muchas reformas para que la economía vuelva a ser competitiva y después sí poder competir, pero bueno, todavía no les existen esas reformas. Entonces hay una ensalada y básicamente un entramado industrial en varios sectores sensibles que está crujiendo. Y eso implica pérdida de trabajos formales, cierre de fábricas, podemos listar muchos, el caso Whirlpool, lavarropa, bueno, la discusión de Techini, hay en muchos sectores esta misma problemática de alguna manera, que bueno, creo que hay que encontrar un punto medio porque si no muy poco tiempo vamos a dejar de hacer algunas cosas que antes podíamos sacar y quizás sí tenían potencial de hacerse en la Argentina, quizás efectivamente, por ejemplo, el caso de la ropa, no, bueno, era demasiada la diferencia de precios y claro, no se iba a poder ser hecha, pero en algunos sectores quizás sí valía la pena hacer las cosas de otra manera, y bueno, la conclusión de todo esto es que hoy, es como le estaba diciendo, hay un entramado industrial que en algunos sectores está crujiendo y los sectores que están liderando el crecimiento tampoco generan mucho empleo o no lo generan en los grandes centros urbanos, el agro, la minería, la energía. Y entonces vos estás perdiendo por un lado, pero no hay mucho derrame por el otro lado positivo. La cuestión... Entonces, todo entra en una dinámica compleja porque más allá de la estabilidad económica alcanzada, la baja de inflación, etcétera, hoy la calle no está tan bien. La cuestión impositiva, que es algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo y que sobre todo del sector empresario dicen, todo bien, nosotros queremos competir, pero para competir necesitamos menos impuestos. Esto es algo que repiten en diferentes foros e incluso públicamente muchos empresarios. ¿Esto es realmente así? ¿Se necesita sí o sí bajar impuestos para estar más o menos en un equilibrio de competencia con los productos que entran importados? Yo creo que hay una presión fiscal muy alta en la Argentina, que creo que salvo Brasil, no el resto de los países de la región y tienen menos y bueno, que obviamente es una desventaja, pero claro, veníamos de un déficit fiscal muy grande, entonces el gobierno hizo mucho esfuerzo en bajar el gasto, pero para llegar al equilibrio fiscal. Si vos ahora querés bajar en serio o bajar fuerte los impuestos, tenés que seguir recortando gasto, pero ya hiciste un ajuste muy fenomenal de como 5 puntos, más de 5 puntos del producto del gasto público nacional. Entonces, es difícil de seguir en esa dirección. De hecho, el gobierno le está pidiendo a las provincias, a los municipios, que bajen la carga impositiva. Y efectivamente la carga impositiva es quizás no la más alta, pero una de las más altas en el mundo, sobre todo para quien paga todo en regla, ¿no? Porque después tenemos esta economía bipolar, digo, sí, blue en negro. Sí. Claro, que no paga y que ahí sí, entonces la presión fiscal efectiva sobre los que pagan todos los impuestos de la P a la PA es efectivamente muy, muy alta y muy asfixiante, sobre todo para ganar mercados afuera cuando estás compitiendo con países que tienen muy poco menos impuestos o incluso como China, un montón de subsidios, empresas públicas, atrás algo muy, muy difícil de competir, que insisto, eso sí cambió el mundo. Ya hoy ante China se protege Europa, se protege Estados Unidos, digo, hay una escala y un poder de daño que llevó a muchos países tradicionalmente de libre comercio a tomar algún tipo de protección. Lorenzo Sigold Gravina es director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra. Te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Mitre. Un placer, hasta luego.